ser justos por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Papá, te pedimos que nos lleves profundo a tus realidades en este lugar. Llévanos tan profundo a tu corazón, donde ahí en tu corazón volvemos a escuchar esa palabra que nos cantabas cuando nos formaste. Y siento el Espíritu que en esta noche el Señor nos lleva profundo a su realidad y volver a escuchar lo que Él cantó sobre ti. Este es un tiempo donde esta generación no estará sin rumbo, no estará sin dirección. Es el tiempo de una iglesia entendida. Es el tiempo de una iglesia de adolescentes, de jóvenes que dicen, para este tiempo nací. Vuelvo a escuchar la voz de quien me creó. Vuelvo a escuchar la voz que cantó sobre ti. Hoy vuelvo a escuchar en las profundidades de su corazón. Señor, en este lugar hay cielos abiertos, donde ya no hay intermediarios. Habla, tú hablas, nosotros oímos, tú hablas, tu iglesia te escucha. Ven profundo también en nosotros, Señor. No solamente nosotros vamos profundo en ti, tú ven profundo en nosotros. Ven profundo en ti y no en ti. Ven profundo en ti y no en ti. Ven profundo en ti y no en ti. Amar lo que tú amas, Señor. Entrego todo, a fin de conocerte. Entrego todo, tú eres mi universo. Entrego todo, a fin de conocerte. Entrego todo, por ti. Entrego todo, a fin de conocerte a ti. Entrego todo, por ti. Buenos días, Aposento Alto Ágape, con el amor de Dios es sobrenatural. Gracias al Señor de que estamos aquí esta mañana. Amén. Tenemos una gran bendición hoy de tener nuestro Padre, nuestro pastor de cobertura, de que cubra nuestra iglesia hoy. Vamos antes de, él va a dar la predica de hoy. Antes de empezar, vamos a orar. Vamos a darle la gracia al Señor en esta mañana. Amén. Amén. Porque Él se lo merece todo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor Jesús, porque tú estás aquí entre nosotros, Señor Padre Santo, bendiciendo el camino, Padre Santo, bendiciendo esta mañana, Padre Santo, con bendición, aunque se puede mirar feo afuera, Padre Santo, pero entendemos de que tú eres nuestro refugio. Tú estás aquí entre nosotros y los vas a manifestar tu palabra hoy en este día. Que tú puedes bendecir a nuestro Padre de cobertura, a nuestro pastor Serminio, Padre Santo. Que tú le das las palabras, Padre Santo, la fuerza y la buena dirección, Padre Santo. Porque tú estás en cargo aquí, Señor Padre Santo. Sabemos, Señor, de que tú vas a bendecir a todos de que están viendo y van a recibir pan en este día, Padre Santo. Van a recibir el buen plato de la palabra, Padre Santo, porque tú vienes a transformar el corazón del hombre, Padre Santo. Con tus palabras, Padre Santo, y con el amor de que tú los tienes a nosotros, te bendecimos, Señor.
Y te damos gracias, te damos honra y te damos gloria. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo. Amén, amén y amén. Le doy la gracia al Señor por la vida del pastor que lo cubre, a nuestro Padre espiritual, el pastor Cerniño Sachenile. Que Dios me lo bendiga. Pastor, allí está Amén. para que Amén. usted pueda dar la palabra. Gracias, Pastor Josué. Dios te bendiga. Para nosotros es una bendición, pues, poder estar compartiendo con la iglesia hija allá en Waconda, Illinois, ¿verdad? Con los pastores Josué y Claudia Mendoza, ¿verdad? De la iglesia Centro Cristiano Internacional Aposento Alto, Ágape, donde el amor de Dios es sobrenatural, ¿verdad? Qué bendición Amén. poder llegar hasta ahí. Gracias porque nos dejas entrar hasta la comodidad de tu casa, porque nos permites compartir contigo un momento. Yo, como siempre les digo a los hermanos, puedes ir a tomar tu Biblia, tu cuaderno de notas, tus lápices o lapiceros de colores para poder juntos estar compartiendo este tema, ¿verdad? Yo le agradezco al Señor, ya oramos, ahorita estuvimos ahí en la oración tan preciosa, ¿verdad? Y pues yo quiero contarles que el Señor puso en mi corazón compartir un tema al que le hemos puesto por nombre la gracia manifestada. Si no fuera por la gracia del Señor, realmente ninguno de nosotros estuviera aquí en este momento. La gracia es un regalo tan precioso, pero que a veces es tan desconocido, porque como es un regalo, ¿verdad? Nosotros sabemos que la gracia es un regalo, ¿verdad? Que no merecíamos, pero lo recibimos por amor de Dios. Entonces, muchas veces no se aprecia o se desconoce el poder que tiene la gracia. Por ejemplo, les voy a dar unas estadísticas por ejemplo, la palabra gracia aparece en la Biblia de las Américas un total de 186 veces, 60 veces en el Antiguo Testamento y 120 veces en el Nuevo Testamento. Este número de 126 veces en el Nuevo Testamento. Entonces los números nos hablan, ¿verdad? Y nos indican, yo bien aquí pudiera decir, bueno, la gracia de Dios se manifestó. Claro, había gracia en el antiguo pacto, pero en el nuevo pacto la manifestación de la gracia ahora es mayor, es mejor, es más poderosa. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto, es decir, en todo lo que nosotros conocemos del Antiguo Testamento, pues la bendición de Dios llegaba, la gracia, la visitación, pero en los últimos días, como dice la Escritura, que empezaron hace más de 2000 años, dice, el Hijo de Dios en persona vino y habitó entre nosotros, caminó en medio de nosotros, y esa es la gracia manifestada. Yo ya le adelanté el final del tema desde el principio. Él es la gracia manifestada. Entonces, Amén. la gracia, según el diccionario de la Real Academia Española, es un don o un favor que se hace sin merecerlo. Fíjese qué interesante, o sea que, perdóneme si tal vez usted pensaba que se merecen muchas cosas, pero la gracia no la merecíamos. Dice la Biblia que nosotros por causa del pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios, desechados de su gracia, pero cuando vino Jesucristo y se manifestó hace 2000 años, en Él encontramos el perdón y la salvación de nuestra vida, el acceso a la participación de la gracia. O sea que la gracia es algo que no merecíamos y es una concesión gratuita, es decir, que esto es gratis, hermano. Qué hermoso, porque realmente nosotros no hicimos nada. El Señor fue el que murió por nosotros. Y entonces yo Amén. veo que en la manifestación de Dios en amor, ¿verdad? La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también han demostrado y manifestado su gracia para con nosotros que somos su pueblo. Acompáñeme por favor al Salmo 84 y verso número 11. Dice, porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Mire qué verso más precioso y poderoso. ¿Por Amén. qué? Entonces nosotros vemos acá que Dios, aquí dice el Señor, pero en realidad es Dios, el Padre, ¿verdad? Jehová.
el Señor. Entonces, aquí la manifestación de la gracia es tan preciosa que dice que Él no le niega nada a nadie, pero ¿a quiénes? A los que andan en integridad. Ahora, la palabra integridad es bien interesante porque la integridad pues significa, es estar integrado, es estar unido, no separado, no partido, sino íntegro, ¿verdad? Unido, en unidad. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos a estar en unidad. Pero entonces le decía que la palabra integridad es bien interesante. Déjeme que le ponga un ejemplo, porque hay quienes pueden ser íntegros, pero andar en pecado. Por eso la integridad es estar completo, ¿verdad? Y le voy a poner un ejemplo sencillo que siempre he puesto, ¿verdad? Según el concepto que muchos tienen de integridad. Una vez hubo un concurso, una anécdota, un concurso, ¿verdad? En un supermercado, donde las cajeras le daban de más vuelto a las personas para ver quiénes regresaban y les decían, mire, me dio de más y lo devolvían. Pasaron 3 personas y ninguno regresó y hasta la cuarta persona le dio, en lugar de darle uno de a 10, le dieron uno de a 100 y cuando él estuvo revisando, se dio cuenta y regresó y le dijo, mire, me dio de más, aquí le devuelvo los $100 y por favor deme lo que es mío nada más. Entonces vino, en ese momento cayó confeti del cielo, llegaron con trompetas y cámaras de televisión a decirle, personas así son las que nosotros necesitamos, íntegras, ¿verdad? Que puedan ser íntegros en su forma de comportarse, ¿verdad? Entonces la persona decía, no, por favor, no quiero salir en las cámaras. Pero ¿cómo? Si esta noticia la tienen que conocer todos. Entonces se llegó al reportero a un lado y le dijo, lo que pasa es que con la mujer que ando no es mi esposa. Entonces la integridad va más allá, porque a veces se tiene un concepto. Entonces pensaban que era íntegro porque había devuelto el dinero, pero en realidad él no andaba en integridad. Entonces la integridad es algo más grande, es algo bien profundo, ¿verdad? En nuestro tiempo, la integridad se ha tornado, es una palabra que ha ido evolucionando, ¿verdad? Y ahora nos da la idea de que es una persona que hace las cosas puntualmente, ¿verdad? Que dice, bueno, voy a hacer esto en la mañana, sigo esto en mi horario, es íntegro en lo que hace. Pero la integridad no solamente es eso, sino que la integridad abarca todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Por eso es de que dice la escritura, 1 Tesalonicenses 5:23, que todo vuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, dice, sea irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Porque no podemos ser o pretender ser íntegros en un área y descuidar las otras. Entonces no hay integridad, porque al ser íntegros es que vamos a estar completos. Pero no me quiero detener mucho porque este solo es la introducción. Entonces Dios el Padre es nuestra gracia. Amén. También acompáñeme al Salmo 45 y verso número 2. Y dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derrama en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ahí está hablando acerca del Señor Jesús, ¿verdad? Del Hijo. Entonces, el Hijo es nuestra gracia. Y como de Él es el que voy a platicar, no quiero detenerme mucho, pero yo quiero que vea aquí cómo la gracia se puede derramar aquí, pues dice que se derramó en sus labios, es decir, en un hablar perfecto, un hablar precioso, un hablar bien, un hablar de bendición. Entonces, eso produce que se derrame un caudal de bendición en aquellos que están experimentando esta gracia. Pero como le digo, voy a hablar de él, entonces me voy a adelantar para explicarle el otro que está en Hebreos capítulo 10 y verso 29. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Entonces aquí vemos que el Espíritu Santo también es nuestra gracia. Pero aquí dice que debemos de tener cuidado porque puede ser de que quizás estemos contristando al Espíritu, apagando al Espíritu, ¿verdad? O quizás algunos terriblemente hayan hasta blasfemado del Espíritu Santo.
Entonces, nuestra relación con Dios debe ser como la relación con tu mejor amigo, ¿verdad? Yo sé que tal vez tienes algún buen amigo y así como le platicas tus cosas, ¿verdad? Así debe ser nuestra relación con Dios, con el Espíritu Santo. Debemos de aprender a tener una buena relación, una buena comunicación con Dios. No tener una religión, ¿verdad? Yo siempre digo esto, que nosotros no tenemos religión, sino que buscamos tener relación, una buena Amén. relación con Dios, ¿verdad? Aleluya. Con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, si nosotros descuidamos esta relación, realmente hemos caído de la gracia. ¿Verdad? Algunas de las formas de cómo caer de la gracia, dice la Escritura que cada uno tiene que examinarse porque no vaya a ser que brotando algunas versiones dice una pequeña raíz de amargura os haga caer de la gracia. Entonces, debemos de cuidarnos cómo estamos nosotros por dentro. Si no hay tristeza, ansiedad o amargura que al final nos pueden apartar de la gracia. Pero esta mañana preciosa que el Señor me ha permitido compartir eh, la palabra con la iglesia Ágape, ¿verdad? Y con todos los hermanos que nos están viendo, a quienes les invito a que compartan esta transmisión, ¿verdad? Y que así muchas vidas pues puedan ser bendecidas. Quiero hablarte de la gracia manifestada. Acompáñame al Evangelio de Lucas, capítulo 2 y verso 40. Dice, y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Qué impresionante este verso. Aquí se refiere al Señor Jesús. Aquí nosotros vemos cómo el Señor Jesús dice que crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría y la gracia de Dios, dice, estaba sobre él. Entonces, la gracia misma manifestada, aquí pues empezó siendo un bebé, llegó siendo un niño, creció, pero era la gracia manifestada. Tanto fue así que dice la Escritura que cuando llevaron al niño Jesús al templo, estaba un hombre llamado Simeón. Dice, piadoso hombre en quien el Espíritu Santo se había derramado. Y Dios le había dado una profecía que dice que él no iba a partir de esta tierra sin antes ver la consolación de Israel. Y él iba todos los días al templo. Por eso la importancia de congregarnos, ¿verdad? Yo sé que ahora no nos estamos congregando presencialmente hasta que el Señor así lo permita, pero la congregación ahora se ha vuelto virtual. Y como le explico yo a la iglesia que el Señor nos da a pastorear, el evangelismo pasado ya quizás ya no se va a poder hacer, acercarse a alguien, darle un tratado, pues porque van a tener miedo con la máscara, no van a querer escuchar. Entonces ahora tenemos que hacer evangelismo virtual. ¿Y cómo podemos evangelizar? Si tú tienes tus redes, comparte esta transmisión, comparte la transmisión de tu pastor Josué, comparte la de tu pastora Claudita. Y entonces cuando tú compartes eso en tus redes, todos van a empezar a escuchar y a recibir el consejo de la palabra de Dios. Algunos se van a salvar, otros van a transformarse, otros van a ser bendecidos. Pero así es como lo tenemos que hacer ahora. Y si se puede hacerlo de la manera antigua, mire cómo lo estoy diciendo, de la manera antigua, cómo han cambiado los tiempos. Y es que estamos viviendo los tiempos finales. Por eso ahora más que nunca debemos de poner nuestra mirada, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? En la gracia futura que vendrá cuando sea manifestado Jesucristo. Pero Jesucristo se manifestó hace más de 2000 años. Utiliza una palabra en griego que es apocalipsis. Y el Señor ya apocalipsis hace 2000 años. Quiere decir que esa gracia está vigente ahora para nosotros también. Está Amén. todavía vigente esa gracia. Pero Aleluya. entonces hay una gracia que se va a manifestar poderosa cuando él venga por su iglesia. Y esa es la que le tenemos que nosotros que poner el ojo. Porque si nosotros, hermano, sin la gracia de Dios, no podemos hacer nada. Sin la gracia, sin el favor de Dios, no podemos nosotros. Ok, entonces, yo quiero que vean, entonces, la gracia manifestada. Entonces le decía de este hombre Simeón, que cuando él fue al templo y lo vio, el Espíritu le dijo, él es el que yo te había dicho. Entonces viene y lo toma entre sus brazos al Señor Jesús y hace una oración, le dice, Señor, te doy gracias porque mis ojos han visto
Dice la salvación de Israel, es decir, la gracia manifestada. ¿Han visto mis ojos? Ya te puedes llevar a tu siervo en paz. Qué importante. Y también vemos que ahí estaba también una ancianita, ¿verdad? Que también dice que llegaba todos los días al templo y ahí le fue también, ella pudo verlo, hermano, qué impresionante. De todos los que estaban, fíjese, de todos los que estaban en el templo, que han de haber sido muchísimas personas, a los únicos que les fue revelado fue a Simeón y a Ana. 2 personas nada más. Que, bueno, los demás escucharon la proclamación que hicieron, pero la revelación, entonces quiere decir de que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a agudizar nuestros sentidos espirituales y ser partícipes de la bendición, de la manifestación, de la gracia manifestada. Ok, entonces aquí vemos que, entonces la gracia de Dios estaba sobre él. ¿En quién? En el Señor Jesús. Entonces ya le dije que el Señor Jesús es la gracia manifestada, ¿verdad? Aquí se lo pongo en grande. Entonces, la gracia manifestada es el Señor Jesús. ¡Aleluya! Entonces, usted y yo tenemos la oportunidad de ser partícipes de esa gracia preciosa. De hecho, desde que conocimos y reconocimos al Señor Jesucristo y lo dejamos entrar en nuestro corazón, se ha manifestado la gracia en nuestra vida. Yo le aseguro que desde que conocimos al Señor Jesús, nuestra vida ha cambiado por completo. Aleluya. Tal vez no somos los que Dios quiere que seamos todavía, pero ya no somos los que éramos antes en el pasado. De seguro que ha habido un cambio. Y entonces, aquí vemos que una de las primeras manifestaciones de la gracia, como le decía yo, la gracia manifestada es el Señor Jesús. Una de las primeras manifestaciones es para salvación. Y entonces, acompáñenme a Hechos, capítulo 15 y verso número 11. Y dice, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Amén. Aquí no quiero hablar tanto en el contexto de qué era lo que estaban hablando aquí el apóstol Pablo con Bernabé y los de la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Porque unos querían seguir haciendo el rituales judaicos, ¿verdad? Pero aquí ellos le dijeron, no, si la salvación es por la gracia en Cristo Jesús, creer en Cristo Jesús. Entonces aquí vemos nosotros que la primera cosa, la primera experiencia que hemos tenido aquellos que conocimos al Señor Jesús es que se manifestó la gracia para salvarnos. Aleluya. Aleluya. Tal vez hay muchos que nos están viendo que tal vez no han tenido esa experiencia, pero yo te invito para que te quedes hasta el final. Vamos a hacer una oración para aquellos que no conocen del Señor puedan recibirle y así experimentar esta gracia preciosa. Pero entonces Gloria a aquí Dios. vemos, creemos dice, que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una afirmación. Dice, nosotros somos salvos por la gracia en Cristo, por creer en el Señor. Otras versiones o quizás otros significados para decir salvación es salud, porque tal vez alguien me dirá, pastor, pero yo ya soy salvo en Cristo Jesús. Qué bueno, qué bendición, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero también salvación se dice salud, quiere decir salud. Y cuando se refiere a salud puede ser salud física o salud en el alma o salud en el espíritu. Entonces, de todas formas, la gracia se manifiesta en nosotros o para salvarnos, o para sanarnos, o para mantenernos constantemente con salud. Yo le aseguro que hay hermanos que me están viendo que cuando ellos se ponen a pensar, dicen, Padre, yo casi no me enfermo. Ah, la gracia se ha manifestado sobre ti. Ah, pastor, entonces quiere decir que si yo me vivo enfermando, entonces la gracia no se ha manifestado. No, porque se ha manifestado de otra forma con tu vida. Ahora, lo que yo quiero darles a entender es que desde el momento en que conocimos al Señor Jesús, la gracia se manifestó y la gracia es un regalo. Eso es un regalo y lamentablemente que no muchos usan. Mire, por la gracia de Dios uno puede sentir y tener paz en el corazón. Aleluya. Puede uno sentirse, hermano, se acuesta y con tranquilidad se duerme y en paz se levanta. No porque sea un hombre o una mujer bien calidad, bien tranquilo. No, no, no. Por la gracia de Dios. Amén. Por el favor de Dios. Recuérdese que gracia significa un favor inmerecido. Un regalo. De hecho, la palabra gracia en el hebreo es charis o charis, ¿verdad? Que eso es lo que significa un regalo de Dios.
Entonces, todos los días nosotros podemos experimentar o la salvación o la salud, porque Dios nos puede salvar de muchas formas. Te salvó de morir ahogado, electrificado, en un accidente, salvó de que te atropellara un carro, no sé, cualquier cosa, pero eso es simple y sencillamente porque la gracia de Dios se manifiesta para salvación en nuestra vida. Amén. Entonces, pero también la gracia, cuando nosotros le hemos conocido al Señor, una de las primeras, vimos que el Señor se manifiesta con gracia para salvarnos, pero después de esto, entonces la gracia ya nos ayuda a consagrarnos. Y consagrarse es apartarse para Dios. La consagración es voluntariamente decidir dejar las cosas que no le agradan a Dios y voluntariamente empezar a buscar y hacer las cosas que agradan a Dios. Entonces, acompáñenme a Romanos capítulo 6 y verso número 14. Dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mire, qué pasaje más poderoso. Pastor, entonces quiere decir que los cristianos pueden estar sin pecar. Sí, claro que sí. Pastor, pero ¿y no dice en la Biblia que el que no peca hace mentiroso a Dios? Claro, es que recuérdese que antes de Cristo, es decir, antes de que nosotros conociéramos a Jesús como nuestro Salvador, el pecado estaba adentro de nosotros y nos movía a su antojo, nos llevaba donde Él quería. Pero una vez conocimos a Jesús por medio de su gracia y fuimos salvos, entonces el pecado ya no está adentro, está afuera, dice. Aleluya. Y está queriendo atraernos, queriendo seducirnos. Pero la escritura, si no lo dijera desde el Génesis, Dios le dijo a Caín, mira, tú sabes que el pecado te acecha a la puerta, pero tú no te puedes dejar dominar por el pecado, tú puedes dominar al pecado, pero obviamente Caín se dejó dominar por el pecado y mató a su hermano Abel. Pero entonces quiere decir de que por la gracia del Señor nosotros podemos abandonar poco a poco el pecado hasta que aprendamos a vivir una vida consagrada delante de Dios. Y es que fíjese que, por ejemplo, hay quienes que dicen, ¿verdad? Sí, pero es que yo soy humano y peco, sí, pues por eso es que peca, porque todavía tiene ese concepto, no ha sido transformado en su pensamiento. Esa es la carta a los Romanos, ¿verdad? Capítulo 12, usted lo puede leer del verso 1 en adelante, dice, no os conforméis, bueno, el verso 1 dice, presenten sus cuerpos, dice, como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Y el verso número 2 dice, no se conformen a este tiempo, a este mundo pecaminoso, sino transfórmense mediante la renovación de vuestros pensamientos. Entonces quiere decir que para que una persona pueda alejarse del pecado, tiene que transformar su mente, sus pensamientos. ¿Y cómo? Primero teniendo comunicación, comunión, relación con Dios, pero también moviéndose en la gracia del Señor. Aquí lo dice, el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este pasaje es precioso y poderoso. Claro está que también hay, así como aquí vemos nosotros un ángulo, ¿verdad? Que es que los que están bajo la ley siempre pecan, porque la ley dice, señala el pecado y después del pecado viene la muerte, pero la gracia de Dios hace que no nos dejemos dominar por el pecado. Pero entonces hay algunos que también se pasan hasta el otro extremo y dicen, no, como estoy bajo la gracia, puedo hacer las cosas y me arrepiento y pido perdón y sigo adelante. Claro, pastor, pero entonces, ¿qué hacemos si pecamos? Espéreme, ahorita le voy a decir, voy a desenredar este nudo porque se lo tengo que explicar bien. Amén. Bueno, la Biblia dice en la carta a los Hebreos, capítulo 10, vaya usted, lea todo el capítulo 10, ahí usted lo va a ver, que dice que aquel que peca deliberadamente, voluntariamente, constantemente, para él, dice, ya no hay más sacrificio Aleluya. que lo perdone, ya no hay. Pero ahí especifica a quiénes, ¿verdad? Voluntariamente, constantemente. Es decir, que lo hace y tropecé de nuevo y con la misma piedra, ¿verdad? Entonces, no.
Pero aquellos que ya no buscan el pecado, sino de repente fueron alcanzados, les alcanzó en algún momento y se arrepienten, para ellos hay misericordia. Ay, pastor, lo que usted está diciendo es muy fuerte. Quiere decir de que hay algunos que pueden ser perdonados y otros no. Sí y no. Ya le expliqué quiénes sí pueden ser perdonados y quiénes no. Porque incluso dice la Escritura que aquellos que habiendo conocido el don de Dios, dice, la gracia de Dios, y caen, muy difícilmente son restaurados, dice. Por eso es de que le tenemos que suplicar al Espíritu Santo que nos ayude a mantenernos fieles, a poder caminar en santidad, a poder vivir nuestra vida como a Dios le agrada. Aleluya. ¿Verdad? Entonces, la santidad, ¿verdad? ¿Qué es la santidad también? ¿Verdad? Porque muchos piensan que la santidad es dejar de pecar. Y claro, ese es su principio. Santidad, dejar de pecar. Pero entonces yo le preguntaría a los que nos están viendo, ¿has dejado de pecar? Y yo sé que la respuesta va a ser no. Porque puede ser que ya no peques como antes, pero tal vez pecas, tal vez no de palabra, de pensamiento, de obra o de sentimientos, pero de omisión sí. Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. Y quizás Dios te ha dado la oportunidad de poder ayudar a alguien y no lo has hecho. Lo has omitido. Oh, eso el Señor lo puede demandar. Pero ok, no quiero ser tan estricto, ¿verdad? Pero entonces sí podemos vivir en santidad. Entonces le decía, la santidad, muchos piensan que es dejar de pecar. Entonces la santidad no es eso. Uy, pastor, ¿qué está diciendo? Espéreme, no, espérese. La santidad es una meta. Nosotros vamos ahora camino hacia la santidad. Y le voy a explicar por qué. Lo que nosotros estamos haciendo ahora en nuestra vida cristiana es consagrarnos. Entonces, lo voy a explicar la santidad de una manera sencilla para que vea que sí se puede conseguir tanto la consagración, el dejar de pecar y la santidad aquí en la tierra. Y le voy a explicar cómo. Nosotros vamos en el camino que es Cristo Jesús. Amén. Jesucristo es el camino. Y deberíamos de ir en el vehículo de la voluntad de Dios, con el combustible, ¿verdad?, de la consagración. Y entonces eso hace andar el vehículo y vamos caminando hacia la santidad, que un día la vamos a alcanzar. Pero si nos salimos del vehículo, si nos salimos del camino o no le echamos ese combustible, nunca vamos a llegar. Entonces sí quiere decir que para poder alcanzar la santidad, la consagración aquí en la tierra, tú y yo, todos los días tenemos que morir. Todos los días tenemos que tomar nuestra cruz y seguir al Señor Jesús. Aleluya. Eso sí es importantísimo. Pero aquí este verso, entonces, ¿por qué hablé de todo eso? Pues porque dice que el pecado no tendrá más dominio sobre vosotros, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, la gracia manifestada nos ayuda a consagrarnos a Él. Amén. Quiero que veamos algo más, miren. Quiero que veamos algo más ahí. Y dice Lucas capítulo 4 y verso número 22. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Decían, ¿no es este el hijo de José? Mire, hablando del Señor Jesús, ¿verdad? De nuestro amado Señor Jesucristo. Dice, las palabras llenas de gracia. Entonces esto quiere decir que por medio de la gracia vamos a aprender a hablar bien. Amén. Porque Amén. mire, a veces la boca se utiliza tan mal para hablar. Amén. Se utiliza para decir malas palabras, para dar maldiciones, para ofender, para mentir, para chismear. Entonces se está utilizando mal nuestras palabras, nuestros labios, nuestra lengua, la estamos usando mal. Pero cuando hay alguien que está siendo llenado por esta gracia, antes de hablar piensa, ¿verdad? Y no después dice, ay, perdóname porque te dije que te ibas a morir, que te iba a machucar un tren y que te iba a caer una piedra y que después te iban a barrer y te iban a tirar una hoguera y te iban a quemar lo que te quedaba. No. Tenemos que aprender a utilizar bien nuestras palabras.
Amén. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Pero Amén. debemos de aprender a utilizar nuestros labios, nuestra boca para poder que de nuestra boca siempre salga algo de bendición. Y si no vamos a Aleluya. hablar algo de bendición, mm, mejor quedémonos callados. Amén. Amén. Calladitos nos miramos más bonitos. Porque mire, muchas veces nosotros nos equivocamos. Dice la Biblia que el que mucho habla, mucho se equivoca. Entonces, acerquémonos y tengamos la bendición de aprender más a oír. Aleluya. Amén. Amén. Entonces aquí, si tú quieres que tu forma de hablar cambie, tienes que leer la palabra de Dios. Date cuenta que cuando uno lee las escrituras, hasta su vocabulario le cambia a uno. Amén. Pero ¿de qué estamos llenando nuestro corazón? De hecho, dice la escritura que de la abundancia del corazón habla la boca, utiliza palabras. Entonces quiere decir que si hay alguien que tal vez está utilizando sus labios para mentir, chismear, para ofender, malas palabras, maldecir, de eso está lleno su corazón. Ahí no hay vuelta de hoja, no hay que ser uno ser profeta para poder escudriñarlo, ¿no? Si de lo que constantemente una persona está hablando, de eso es lo que hay adentro de su corazón. Por eso esta mañana preciosa, yo te digo, amado hermano, amada iglesia, amado amigo que nos ves, llena tu corazón de Dios, llena tu corazón de sus Aleluya. palabras Amén. para que tu vida pueda ser transformada y que la manifestación de la gracia te pueda hacer hablar hasta bonito. Aleluya. Aleluya. Amén. Entonces, para que tú y yo podamos tener esta bendición, tenemos que buscar la gracia. Ya le dije, la gracia manifestada es Cristo Jesús. Pero también el Espíritu es la gracia y también el Padre es la gracia. Entonces necesitamos de todo. Yo porque ahorita me estoy centrando en el Señor Jesús. Pero mire, quiero que me acompañe a 1 Corintios 15:10. Una vez que hemos recibido la administración de la gracia que nos ayuda a consagrarnos, nos ayuda a hablar bien, nos ayuda también a servirle al Señor. 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Mira el apóstol Pablo, dice, soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho, más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Mire, Aleluya. Amén. entonces el hecho de que a ti te guste servirle a Dios no es de que tú digas, ah, qué buen cristiano soy. ¿Qué digo cristiano? Cristianazo soy, hombre, qué bárbaro, qué cristiano más Amén. bueno. No, es porque la gracia de Dios se ha manifestado en tu vida. Aleluya. Y la gracia del Señor es la que nos ayuda a desear servirle. Mire, de hecho la Escritura dice que Dios pone tanto el querer como el hacer. Qué interesante esto, fíjese, porque este es un principio bíblico. Entonces nos deberíamos de preguntar, ¿por qué yo no hago algunas cosas? ¿Por qué algunos hermanos sí sirven y yo pues no me dan ganas de servir? ¿Por qué algunos hermanos se consagran y yo no quiero consagrarme? ¿Por qué algunos se congregan virtual o presencialmente y yo pues eso no es tanto para mí? Ah, la Biblia dice que Dios pone tanto el querer como el hacer. Habría que ver por qué Dios no te lo está poniendo en tu corazón. Y eso me hace a mí hasta temblar porque digo, Dios mío, si yo siempre quiero tener una relación buena contigo, amarte, buscarte, Amén. servirte, Amén. y quiere decir de que yo no lo he hecho porque yo quiera solo hacerlo, sino porque en tu gracia, en tu favor, tú has puesto ese sentimiento, ese sentir, ese deseo en mí y me has ayudado a hacerlo. Pero ¿qué pasa? Lo vuelvo a repetir, cuando hay alguien que no, es de preguntarnos, ¿cómo está tu relación entonces con Dios? ¿Cómo está tu comunicación con el Señor? ¿No será que tal vez eres cristiano, pero te has alejado de Dios? Quizás te has enfriado. Hoy el Señor te está diciendo y te está dando una oportunidad para que te acerques a Él, te acerques a su santuario, ahí a la presencia de Dios Amén. y que le abras tu corazón y le digas, Señor, quiero amarte para siempre, quiero que Aleluya. hagas crecer mi amor hacia ti, quiero servirte. Porque mire, ay Dios mío, voy a decir algo que es bien triste y bien serio a la vez. Porque antes, cuando nos reuníamos presencialmente, muchos
servían y muchos no servían porque tal vez no les había tocado el turno de servir o porque no querían servir o porque dejaron de servir. Pero ahora que ya no estamos presencialmente, aquellos que servían anhelan servir, extrañan el servicio a Dios, la congregación. Probablemente los que no les gustaba servir no lo extrañan, pero aquellos que estaban entre que sí y que no servían, hermano, ¿qué pasa con ellos? Yo oro por aquellos hermanos que antes le servían al Señor y ahora no pueden servirle. Y aún por aquellos que antes le servían a Dios y dejaron de servirle también, porque estoy seguro que quisieran servir y ahorita, ¿cómo? El servicio ha cambiado, ¿verdad? Nosotros, pues, gracias a Dios, como pastores, ¿verdad? Nosotros o como los pastores Josué y Claudia, pues ellos siguen sirviendo, siguen compartiendo Amén. el mensaje de la palabra, nosotros también, aquí en la casa, con mi esposa, mis hijas, pero hay el pueblo aquel que anhela servir, eso me toca mi corazón, pues porque yo amo el servicio a Dios, amo a mi Señor y amo servirle al Señor. Yo siempre le he dicho en mis oraciones al Señor, y esta ha sido una oración que yo siempre le he dicho a Él, que Señor, si te sirvo, no, si te soy útil, le digo, Señor, si te soy útil, ayúdame a servirte. Aleluya. Pero si tú ves que no soy útil, le digo, no me deseches. Enséñame a ser útil para poder servirte, Señor. Ha sido mi oración de siempre. Desde que yo tengo memoria en mi infancia cristiana, siempre le he dicho eso al Señor. Y siempre le he dicho también, cuando fue el día viernes, compartimos en el altar familiar, ¿verdad? Y le decía yo al Señor que mi oración también ha sido, Señor, yo quiero servirte todos los días. Y a mí me gusta mucho, aún en el día de mi cumpleaños, servirle. Y cabal dio que el viernes fue mi cumpleaños y el Señor me permitió estarle sirviendo y eso a mí me llena mi corazón. No hay mejor regalo para mí que poderle servir al Señor. Entonces, hagamos una oración, mantengámoslo en oración aquellos hermanos que anhelan servir y que tal vez ahora no han podido hacerlo. Lo pueden hacer de otra forma, quizás compartiendo en las redes sociales la predicación, la enseñanza, el verso bíblico que se pone, ¿verdad? El rema pastoral, no sé, tantas cosas que podemos compartir en las redes como para poder ser nosotros siervos de Dios. Amén. Quiero darle unas poquitas más porque ya, wow, el tiempo siempre vamos, pero vamos buen tiempo, ¿verdad? Vamos buen tiempo. Mire, Lucas capítulo 2 y verso 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pero yo aquí quiero centrarme en esto, que la gracia manifestada nos ayuda a tener una buena relación con Dios. Cuando hemos experimentado la gracia, oh hermano, cuando hemos experimentado la gracia del Señor, nos ayuda a poder comunicarnos con Él de una mejor manera. ¿Por qué? Aquí dice, porque esto me habla a mí de un proceso, de un crecimiento para con Dios y con los hombres. No podemos nosotros decir que tenemos buena relación con Dios si no tenemos buena relación con el prójimo que tenemos a nuestro alrededor. Si nos llevamos mal con el fulano, con el sultano. Bueno, en tanto no sea en nosotros, ¿verdad? Que no seamos nosotros los pleitistas, ¿verdad? Pero procuremos estar en paz con Dios y con los hombres, dice la Escritura. O sea que no se va a poder estar en paz con todos, pero por lo menos nosotros no estamos peleando con nadie. Amén. Entonces aquí dice, la gracia manifestada nos ayuda a tener una buena relación con Dios. Mire, ocurren muchísimas cosas cuando uno tiene una buena relación con Dios, pero déjeme que le diga un par nada más. Lo primero que pasa es sentir su presencia. Cuando uno tiene una buena comunicación, una buena relación con el Señor, lo primero que uno siente es la presencia del Señor. A donde quiera que uno va, a donde quiera que uno está, siente la presencia de Dios. Mire, por eso el salmista David decía, Señor, una sola cosa he buscado, una cosa he querido y esta buscaré, que pueda estar yo todos los días en la casa de Jehová.
Amén. Pero esto habla de la presencia, de buscar la presencia. Entonces, qué importante es. De todo, el salmista solo buscaba una cosa, y era la presencia de Dios. Estoy Aleluya. preparando una serie de temas que le he llamado ¿Conoces o entiendes la presencia de Dios? La vamos a compartir un día, ¿verdad? Pero ahí la estamos preparando. Pero entonces, lo primero que pasa cuando tenemos una buena relación con Dios es la presencia del Señor, Aleluya. hermano. Y con la presencia del Señor lo tenemos todo. Aleluya. Qué precioso es sentirse amado por Dios. Porque esa es Aleluya. otra cosa que trae el tener una buena relación con el Señor. No si Dios nos ama, porque sabemos que Dios nos ama. Amén. Aleluya. Nosotros sabemos que Dios nos ama, pero muchas veces el pueblo de Dios no se siente amado por Dios, aunque sepa que Dios le ama. Entonces, en la manifestación de la gracia, cuando tenemos una buena relación con el Señor, uno se siente amado por Dios. Aleluya. Mire, aún a pesar de que hayan problemas afuera, quizás problemas adentro o problemas en nuestro interior, pero uno se siente amado por Dios. Oh, prashama, praso. Aleluya. Qué hermoso es sentirse amado por Dios. Y ese amor se ha manifestado en la gracia, en la persona de Jesucristo, que quiere amarte a ti también, amigo, hermano. Por último, cuando hemos experimentado y hemos caminado todo esto, la gracia manifestada nos ayuda a ser testigos. Acompáñeme a Hechos capítulo 20 y verso 24. Dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para poder dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Entonces este pasaje, mire, usted sabe la connotación que tiene entonces el ser testigo. Testigo viene de una palabra griega que es mártir. Y usted sabe que un mártir es aquel que está dispuesto a morir por lo que cree. Ay, pastor, entonces ya no quiero ser testigo. Bueno, no es que o somos testigos, ¿verdad? Amén. Pero aquel que ha experimentado la gracia manifestada es capaz de ser un testigo delante de Dios, de testificar con su vida. Claro, yo aquí tengo que decirle los dos ángulos, ¿verdad? Está dispuesto a morir a la carne, al pecado, al yo, para que Cristo viva en mí y que crezca en mí y que se glorifique en mí. Pero también estar dispuestos, de ser necesario, entregar nuestra propia vida, como los hombres de antaño. ¿Qué tenía? Mire, si los hombres de antaño, los profetas, ¿verdad? Los apóstoles, los evangelistas, fueron capaces de entregar su vida. Mire, por eso hay un canto que a mí me gusta muchísimo, ¿verdad? Que dice, fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal pasará a otro lugar. Cuando veas el amor de Cristo Jesús, cuando experimentes la gracia del Señor. Entonces, amados hermanos, fíjese, tal vez tú como hermano cristiano que me estás viendo y me estás escuchando, tal vez tú has experimentado todo esto, pero te detienes en el momento de testificar, porque quizás todavía hay cosas que no quieras entregar. Yo te invito para que des ese paso, para que te atrevas a ser un testigo del Señor, a dar un buen testimonio, que tu testimonio sea inquebrantable delante de Dios, delante de los hombres. Si hablan de ti, pues que sea con mentiras, pues no con verdades. O tal vez con verdades ya perdonadas, de las cuales te has arrepentido y has cambiado. Pero mejor que hablen de ti diciendo mentiras, porque tú te consagras, caminas en santidad delante de Dios. Aleluya. Porque entonces, cuando uno fíjese, cuando uno aprende a ser testigo o a testificar o a dar un buen testimonio, entonces la vida de Cristo Jesús está dentro de nosotros. Entonces empezamos a vivir una vida cristiana como la que Dios le agrada.
Por eso no dejemos, si tú ves que el carácter te está fallando y se te sube así rápido, ve al altar y dile, Señor, te entrego este carácter. Si tus ojos te están siendo ocasión de pecar, ve al altar y dile, Señor, guarda mi mirada, Señor, guarda mis ojos. Si tu boca te está llevando a hacer cosas que a Dios no le agradan, rápido al altar. Como decía, ¿verdad? Si tus manos te están llevando a pecar, corre al altar. Como decía aquel canto de niño, cuidado mis manitas al tocar. Cuidado mis manitas al tocar, porque arriba Dios está y a todos mirará. Cuidado mis manitas al tocar. Tenemos que tomar siempre en cuenta al Señor en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, todo lo que pensemos. Y entonces quiero concluir con este hermoso verso de Juan capítulo 1 y verso 17, que dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés. ¿Se recuerda lo que vimos? Que el pecado ya no se puede enseñorear de nosotros porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces aquí yo quise concluir con este verso porque dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, amén, aleluya. Entonces quiere decir, amado hermano, que aquí entonces tú decides estar bajo la ley o bajo la gracia. Porque aquí dice, la verdad y la gracia fueron hechas realidad por Jesucristo. Entonces es una decisión que yo quiera experimentar la gracia de Dios, vivir bajo la gracia de Dios. Ya te expliqué algunas cosas, conceptos de lo que es vivir bajo la gracia manifestada. Pero entonces yo te quiero hacer la pregunta a ti, hermano, que nos estás viendo. ¿Te gustaría que tu vida se mantenga bajo la gracia de Dios? Y tú quieres que tus acciones y tus pensamientos, tus actitudes, tus sentimientos vayan conforme a la gracia de Dios. Yo te invito para que juntos hagamos esta oración. Nosotros aquí y ustedes allá. Y que le podamos pedir al Espíritu Santo que nos ayude como cristianos a poder experimentar y movernos en esta gracia preciosa. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta hora porque sabemos que eres un Dios precioso, poderoso, en gran manera misericordioso. Te pido que veas a tu pueblo ahora ahí, Señor, que en este momento escoge la gracia y te piden a ti, Espíritu Santo, que les ayudes a vivir bajo esta gracia manifestada y que su vida, sus pensamientos, sus sentimientos puedan ser conforme a tu gracia, Señor, y que entonces tu voluntad sea la que ellos hagan, la que nosotros hagamos. Te lo pedimos, Señor, para que un día podamos, Señor, cruzar esa meta de la santidad y poder ver tu precioso rostro cara a cara, Señor. Yo te pido que hasta donde haya llegado esta palabra, este mensaje, esta transmisión, Señor, hasta ahí lleve vida, que lleve fruto, Señor, este mensaje y que produzca el 100 por 1, Señor, en aquellos que lo escuchan, que lo reciben, Señor. Nosotros proclamamos una bendición sobre la casa, Señor, Iglesia de Cristo, Aposento Alto, Ágape, Señor, ahí con mis pastores, Josué y Claudia, los bendecimos y te suplico que allá en aquella región de Huaconda donde ellos están pastoreando, Señor, la gracia de Dios se manifieste sobre ellos, sobre las ovejas que ellos cubren, Señor, sobre esa región, Señor. Te lo suplico que los uses, Señor, como los has estado usando, Señor, y te pedimos, Padre, que la gracia de Dios se manifieste en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Y tal vez tú, amigo que nos ves, que no sabías nada de esto, de la gracia manifestada, pero que escuchaste el mensaje y que lo entendiste y quieres experimentar eso para ti y para tu familia. Repite esta oración conmigo y dile, Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre
en el libro de la vida y hazme tu hijo oído. Aleluya. Mira, estoy seguro que si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, a partir de hoy tú vas a empezar a sentir y a experimentar la gracia y el Amén. amor de Dios en tu vida. Donde quiera que estés, quisiera que ya sea visitaras nuestras páginas, que visitaras la página de Iglesia de Cristo, Centro Cristiano Internacional, Aposento Alto, Ágape, y que también visitaras nuestra página de Facebook, ¿verdad? Visita las páginas para que si tú aceptaste al Señor Jesús, pues puedas darlo a conocer, ¿verdad? Envíale un texto ahí al pastor y a la pastora Josué, diles, yo hice la oración de fe, ¿verdad? Y estar en contacto para que entonces todos podamos experimentar la gracia de Dios. Para Amén. mí, Amén. ha sido una tremenda bendición poder llegar hasta la comodidad de tu casa. Soy el pastor Serminio Sanchinel de Ebenecer Aposento Alto, ¿verdad? Y pues te invito a que visites nuestra página web www.ebeneceraposentoalto.org. Me siento muy bendecido. Le doy gracias al Señor y a los pastores Josué y Claudia por haberme invitado a compartir la palabra con ustedes en este día. Así es de que no me resta más que, como siempre le digo al pueblo, que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Bendiciones. Amén. Gloria, gloria a Dios. Qué poderosa palabra. Vamos a darle un aplauso a nuestro Padre Celestial. Pero con ganas, con ganas. Que ha sido de gran bendición. Gracias a nuestra cobertura, Pastor Serminio, que Dios me lo bendiga a él, a la pastora Tania también, de que está ahí siempre intercediendo por nosotros. Levantamos nuestras manos. Que Dios sigue bendiciendo al pastor. Vamos a... ¿Está ahí, pastor, todavía? Sí, aquí estoy, aquí estoy. Vamos a estrechar nuestras manos al pastor y a la pastora y vamos a Amén, mandarle una recibimos. gran bendición, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Amén, amén. Celestial, te damos honra y gloria a ti, Padre, por esta poderosa palabra que nos has dado en este día, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tu gracia va a ser manifestada en nosotros, Señor Padre Santo, a través de tu palabra, a través de tu presencia y a Sí, través de Señor. nuestras acciones sobre contigo, Padre Santo. Amén. Padre Sí, Santo, Señor. estrechamos nuestras manos sobre la cobertura de esta iglesia, Padre Santo. Los pastores Serminio y la pastora Tania, Padre Santo, cúbrelos, bendícelos a ellos, a Gracias, sus Señor. hijas, Gracias. Señor Padre Santo, a su ministerio, Padre Santo, que Gracias, tú Señor. sigues haciendo tu gran voluntad en ellos, Padre Santo, y que ellos, Gracias, Padre Señor. Santo, toca no solo la comunidad, pero la nación, Padre Santo. Sí, Señor, Todo en el el nombre de mundo, Jesús. Padre Santo, que todos sepan, Padre Santo, que nosotros somos aposento alto, Padre Santo. Gracias, Señor, Padre en el nombre Dios, de Jesús. glorifícate, que tu aposento alto caiga sobre nosotros, Señor, y sobre mis padres espirituales. En el Gracias, nombre Señor Jesús. poderoso de Jesús. Gracias, Señor Padre Santo. Aleluya. Amén, amén Amén. y amén. Amén. Recuérdate de que estamos aquí estas próximas semanas, al martes a las 8 vamos a tener de oración con mi persona. El jueves a las 7 estudio bíblico, va a ser la semana de español y otra vez el domingo a las 10 de la mañana. No se lo falles, si necesita oración, ahí está. Los puede dejar su petición en las redes sociales, en Facebook, y también nos puede mandar un texto o una llamadita ahí también se puede hacer, ¿verdad? Pastor, muchas gracias por todo. Le agradecemos al pastor Serminio. Amén, amén. Que Gloria a Dios, hijo. ojalá Bendiciones. que no vaya a ser la última vez, ¿verdad? Fue de gran bendición tener a los padres espirituales aquí o Amén. allá, ¿verdad? Amén, amén. Gloria Allá, a Dios. Es una bendición ¿verdad? para nosotros. Y pues estamos tan alegres, ¿verdad? Y le deseamos al pueblo lo mejor. Cualquier cosa, estamos al servicio. Ahí está la página del pastor, de que es Aposento Alto Ágape ORG, ¿verdad? Puede ir a la página de ellos o también puede ir a nuestra página Aposento Alto Ágape. Que Dios me los Amén, amén. bendiga, que Dios tenga una semana bien poderosa y que Dios los siga usando, que Dios guarda. Amén. Bendiciones.
bendiciones.